Bienvenidos a un nuevo Ecos en la Palabra, tercer domingo de Pascua del ciclo B. Vamos al Evangelio que toca hoy y después lo comentamos. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados si se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo la liturgia nos pone frente a un texto en el que la humanidad de Jesús tiene un lugar protagónico. ¿Se acordarán el domingo pasado ese episodio del Evangelio de Juan en el que Jesús se encuentra con sus discípulos y no estaba Tomás, y después como una semana después, estando Tomás, él lo invita, Jesús lo invita a Tomás a tocar sus heridas, su cuerpo llagado con las marcas de la crucifixión? Y hoy el Evangelio de Lucas nos pone en una clave parecida. Jesús, que se presenta ante los discípulos, come delante de ellos, se manifiesta con una carne real, resucitada pero real, y de nuevo vuelve a aparecer la humanidad de Jesús como el verdadero lugar donde encontramos la gloria de Jesús, el lugar que nos permite corroborar que la resurrección es real, que no es un hecho imaginario, que no es que los discípulos estaban como en una especie de locura colectiva, que se lo imaginaron, que resucitó en las ideas de cada uno. No, la resurrección es real y esto se verifica en la carne de Jesús. Esa misma carne crucificada es la que ahora se manifiesta a los discípulos real, resucitada, distinta, pero real y siendo el mismo Jesús. Esta insistencia de los textos bíblicos, de los evangelios por lo menos, de estos domingos de Pascua, esta insistencia, digo, de poner lo humano como en primer plano, la humanidad de Jesús, me parece, o a mí me resuena, como a una invitación a no perder la densidad de lo humano también al creer nosotros, ¿sí? Porque me parece que venimos de una historia de mucho tiempo en el que hemos confundido las cosas. Creo que hemos confundido que lo espiritual era igual a lo inmaterial, ¿sí? Y entonces hemos llegado a decir o a pensar cosas que nos han hecho mucho mal en la espiritualidad cristiana. Hemos llegado a pensar y a decir que para ser más espiritual yo tengo que ser menos humano, que para que triunfe el espíritu mi carne tiene que ser dejada de lado. Y me parece que acá hay un error, porque lo espiritual, en la tradición bíblica, lo espiritual nunca es lo inmaterial. Es el ser humano el que es espiritual o no lo es. Ser espiritual no es no tener corporeidad, no tener materia,
no pensar en las cosas de todos los días, eso no es ser espiritual, eso es ser una persona desgajada fuera de este mundo. Lo espiritual en la Biblia es o depende de la apertura o no a la acción de Dios. Yo soy espiritual en tanto y en cuanto me puedo abrir a la acción de Dios en mí. Y no soy espiritual, o como dice San Pablo, soy carnal en la medida en que me cierro a esa acción. Por eso me parece que mirar y contemplar a Jesús en estos domingos donde se impone su humanidad, me parece que también nos tiene que hacer pensar a nosotros cómo integramos nuestra humanidad, lo humano, en nuestro camino de fe. Se me ocurren dos claves para integrar lo humano en el camino de fe. Y solamente mirando este evangelio podríamos seguir mucho más. Primero, me parece que integrar lo humano tiene que ver con los pequeños gestos. Fíjense la delicadeza de Jesús, cómo Él se fija en este texto en los pequeños detalles. Dice el texto que Él se da cuenta que los discípulos están llenos de miedo y por eso, como creen ver un fantasma, Él les da o tiene como el detalle de darles una pequeña pruebita de que Él no es un fantasma. Toma un pedazo de pescado asado y lo come. Y les abre la inteligencia y les explica y los acompaña. Esta humanidad resucitada de Jesús es una humanidad pendiente, atenta a los detalles. Qué lindo no perder los pequeños, grandes detalles, porque es lo que teje lo humano, son lo que tejen lo humano. Piensen si nuestra vida no está tejida por pequeños detalles. ¿Cuánta humanidad encontramos en un regalo que hacemos, en un gesto de cariño, en que alguien nos regale la comida o nos haga la comida que más nos gusta? Bueno, siempre pensando en la comida. Pequeños detalles. La vida no se trata solamente de grandes hazañas. Tal vez la humanidad nos exige estos pequeños detalles, como Jesús. Y la segunda clave para recuperar lo humano en el camino de fe me parece que es poner los sentidos. Poner los sentidos. Fíjense cómo aparecen todos los sentidos corporales en el texto en torno a Jesús resucitado. Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, la vista. Les está hablando el oído. Tóquenme y vean el tacto. ¿Tienen aquí algo para comer? Les presentaron un trozo de pescado asado. El gusto, el olfato, todos los sentidos están puestos alrededor de Jesús resucitado. Y qué lindo que en nuestro camino de fe también pongamos los sentidos. Obviamente que sabemos que a Dios no lo podemos tocar, ni oler, ni ver directamente. Pero qué bueno que en nuestra espiritualidad se desarrollen los sentidos. Dios no es solamente ideas, cosas. La fe está hecha de lo material también. Fíjense cómo, por ejemplo, la Eucaristía, que celebramos cada domingo, es el regalo del mismo Señor en lo material, en lo concreto. Palpablemente, sensiblemente, todos los sacramentos apuntan a lo sensible. ¿Sí? Lo sensible no es menor. Tenemos que acostumbrarnos también a relacionarnos con Dios poniendo los sentidos. Cuando leo un texto bíblico, poner los sentidos. Ya lo decía San Ignacio de Loyola. Me imagino el texto, toco, me imagino con el tacto. Si están comiendo, me imagino el gusto de lo que están haciendo, el olfato. Miro, contemplo, escucho. Poner los sentidos hace que mi espiritualidad sea más concreta, más real. No tanto de ideas, de conceptos, de mandamientos, sino de realidad, de humanidad, de concretez. Vamos a pedirle al Señor resucitado que nos enseñe desde su humanidad a valorar nuestra humanidad. Que en el camino cristiano no dejemos de poner los pequeños gestos, no dejemos de poner los sentidos
para darle a nuestra espiritualidad una dimensión nueva, más humana, más sensible, más cristiana, más resucitada. Que tengas una muy buena semana y el Señor derrame sobre vos, sobre tu familia, su abundante bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana.